es una persona que está trabajando dentro de la red Sierra de Guadalupe y nos está haciendo el favor de compartirnos un poquito de toda la experiencia que tiene y los conocimientos que ha adquirido en estos años. Entonces, pues muchas gracias por compartir, maestro. También quiero agradecer a la institución, al gobierno del Estado de México, a la Conservación Ecológica, al Jardín Botánico por prestarnos el espacio y pues bueno, a los compañeros del Calpuli, ojalá y nos sea de utilidad en la plática. Gracias. Bueno, muchas gracias, Félix. Fue gracias a Félix que estoy aquí con ustedes. Me invitó a dar una plática sobre la importancia de la flora nativa de la Sierra de Guadalupe. Quiero agradecer también aquí la presencia de Ángeles. Yo soy su esposo. Hemos vivido más de la mitad de nuestra edad juntos. Deseamos que sigamos así. Y también gracias a ustedes por asistir a esta plática, que espero sea de su agrado. Voy a darla. Si les surgen preguntas durante la exposición, pues pueden interrumpir y preguntar. Si se les pasa, si me paso la diapositiva y ya no pueden preguntar, pues acuérdense para hacer las preguntas al final. Bien, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, jubilado de IMSS, y estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ahí hice mi doctorado con la doctora Telma. Ella es la fundadora del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Desgraciadamente ella ya se va a jubilar de la escuela. Es una persona con una gran cantidad de conocimientos y ha generado una gran cantidad de trabajos de investigación sobre plantas. Ella es ingeniera bioquímica y hizo su doctorado en Canadá. El equipo de cultivo de tejidos vegetales es el que se encuentra ahí en la foto. Después de la doctora Telma sigue la bióloga Gabriela Gómez Serrano. El siguiente es el maestro en ciencias Jerónimo Peña, Maco. El siguiente un servidor. La línea que nosotros trabajamos en el laboratorio es metabolitos secundarios. ¿Qué significa metabolitos secundarios? Durante la plática lo vamos a decir. El laboratorio se encuentra en el departamento de biofísica y ahí es donde me encuentro dando clases de psicoquímica. Y quiero decirles que no soy profesor titular ni de tiempo completo, soy un profesor interino solamente. Bien, vamos a introducirnos al tema de metabolitos secundarios. Para ello voy a hacer un breve resumen de lo que conocemos de las especies vegetales en el mundo y de las especies animales. Se sabe que en la Tierra habitan más o menos 6 millones de insectos y que la mitad de esos insectos viven comiéndose a las plantas, se alimentan de plantas. Con respecto a bacterias y hongos, nuestro conocimiento es muy limitado, ya que son especies microscópicas. Bacterias y hongos, sabemos muy poco de bacterias y hongos. Muchas de esas bacterias y hongos se asocian a las plantas, forman asociaciones junto con las plantas y ayudan a fijar nitrógeno. Muchas de esas bacterias causan infecciones en humanos, en plantas, en animales y demás cosas, pero muy poco sabemos de ellos. También se sabe que hay alrededor de 500,000 de especies vegetales en todo el planeta, pero de ellas solo conocemos 300,000. Bien, vamos a iniciar por lo que es el tema de metabolitos secundarios. Nuestro este es el inicio, ¿a qué se refiere con fijar nitrógeno? ¿Y de qué nos sirve que fijen el nitrógeno? Cuando hablo de una especie nativa de aquí, abundo más en este tema, que es interesante esa pregunta.
Bien, sabemos que las plantas y los animales, y bacterias, todo ser vivo tiene un metabolismo primario. Es importante distinguir qué es metabolismo primario. En las plantas, ellas absorben CO2 y con la ayuda de la luz que les llega del sol, fijan ese CO2 y lo transforman en compuestos carbonados. Lo dulce de la fruta de las plantas no es más que esa fijación del CO2 y transformada en compuestos azucarados. Y no solamente lo transforman el CO2 en compuestos azucarados, lo utilizan con el nitrógeno para formar sus proteínas. A todo eso le llamamos metabolismo primario. ¿Y en los humanos qué es? Pues es al revés. Utilizamos los productos producidos por las plantas, los transformamos en CO2 que expulsamos a la atmósfera, y a esos mecanismos por los cuales el ser humano y todos los animales obtienen energía a partir de los compuestos producidos por las plantas le llamamos metabolismo primario. Pues bien, una planta, cualquiera que ustedes vean ahí, le da el sol directamente y no puede irse a la sombrita cuando tiene mucho calor, ni puede sacar su paraguas para resguardarse de los rayos del sol. Entonces, cuando está sujeta a estrés por varios factores, ya sean abióticos, ¿cuáles son los abióticos? Los que no son originarios por la vida. Los abióticos son la radiación solar, el suelo donde habitan, si llueve o no llueve, si hay metales pesados en el suelo, el tipo de suelo, etcétera. Son varios los factores que desencadenan en la planta estrés y ella responde a ese estrés produciendo compuestos para protegerse de esos factores. A esos compuestos que ella produce se les llama metabolitos secundarios y le ayudan a sobrevivir en ambientes extremos. Entonces imaginemos la Sierra de Guadalupe en diciembre. No llueve, un calor insoportable y la planta vive ahí. ¿Y cómo le hace para sobrevivir? Pues produce las sustancias necesarias para protegerse del exceso de radiación solar. Hay poca agua en el subsuelo, ella produce sustancias para evitar deshidratarse. En sí, ese metabolismo que ella desencadena por estrés, les llamamos metabolitos secundarios. Y son los metabolitos de lujo. Le cuesta mucha energía a la planta producir esos compuestos. Bien, ese término de metabolito secundario fue propuesto por un señor Posel en 1891. Y dice aquí que son compuestos requeridos para las interacciones de la planta con factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos ya los dije, ahora les voy a decir los factores bióticos. En el suelo la planta tiene sus raíces y ahí interacciona con bacterias, que las bacterias pueden causarle daño a la planta. Pueden formar incluso asociaciones benéficas. Y en el suelo también hay hongos que atacan la raíz de la planta. También hay parásitos como nemátodos, roedores que roen las raíces de la planta. Todos esos factores desencadenan el metabolismo secundario y por eso le llamamos bióticos. Y el hombre descubrió estos compuestos y les dio el siguiente nombre. Les llamamos productos naturales, fitoquímicos, metabolitos de defensa o metabolitos especializados. Si alguien quiere más información sobre metabolitos secundarios, en todas las diapositivas que voy a dar hay una cita bibliográfica que se puede consultar para abundar en el tema. El hombre encontró que esos metabolitos secundarios tienen actividad biológica. ¿Qué es esto de actividad biológica? Pues es las propiedades medicinales que conocemos.
Es una herencia que se perdió durante la conquista española, gran parte de esa información se perdió, alguna de ellas sobrevivió oralmente y hasta la fecha continuamos utilizando plantas para tratar cierto tipo de enfermedades. Sin embargo, no todas tienen el soporte científico. Todas las que voy a narrar, a hablar, tienen un soporte científico. Y vean allá del otro lado, hay una planta ahí en donde podemos mostrar que cuando está en estrés puede producir esos compuestos. Por ejemplo, en la parte de las raíces, si hay una infección por bacterias patógenas, eso induce estrés en la planta lo detecta, se estresa y empieza a producir metabolitos secundarios para contrarrestar a ese microorganismo patógeno. Si hay deficiencia de nutrientes, si el suelo es muy pobre, la planta también detecta que hay ahí eso y puede afectar incluso puede matarla. Entonces, ¿cómo trata de evitar la deficiencia de nutrientes? Produciendo compuestos ella misma para suplir a esa deficiencia de nutrientes. La síntesis de alcaloides, digamos que esta planta dice que sintetiza alcaloides. Los alcaloides no son más que metabolitos secundarios producidos por estrés. Y no sé si han notado que cuando se toman un té, sea lo que quieran, algunas veces tiene una gran cantidad de compuestos en té que sabe tan rico, y otras veces lo prueban y si no sabe nada. Es que colectaron la planta cuando la planta no estaba en estrés. Si la colectaron cuando estaba en estrés, tenía una gran cantidad de ese compuesto que le da el sabor. Eso es un ejemplo de metabolismo secundario. O bien otro sería los chiles que comemos. Algunas veces no pican y otras veces pican un montón. Es por la época de colecta. Si se colectan cuando la planta está en la sequía extrema, hay una cantidad de sol gigantesca, suelo pobre en nutrientes, el chile va a picar una gran cantidad. Ok.